ayudar a explicar un contexto general, un modelo conceptual, herramientas de conocimiento que son transversales en muchas ciencias y que podemos usar para esta tarea de mapeo digital de suelos. Y después de las diapositivas, pues vamos a hacer alguna práctica voy a tratar de enseñarles a usar un código que nos permita pues aterrizar este modelo conceptual en una hipótesis de trabajo. Entonces vamos a tratar de generar un ejercicio colectivo de generación de nuevo conocimiento usando el mapeo digital de suelos. Para esto, como se habrán dado cuenta en los carteles que nos ayudaron a preparar nuestros colegas de la UNAM y ¿Quieres saber cómo configurar OBS para la Secretaría de Agricultura? Pues los requisitos de este taller tienen que ver con una computadora sin restricciones de administrador para que ustedes puedan instalar programas y librerías de programas que se requieren para la práctica en mapeo digital de suelos. También se recomienda una buena conexión a internet para que podamos descargar con agilidad los programas y las librerías y bueno, el software requerido para esta práctica es R, aunque ya mencionaré durante el curso, durante el día, algunos otros software que nos pueden ayudar para facilitar esta tarea. Entonces, pero antes de pasar a las diapositivas, vamos precisamente a ver un poquito R y vamos a ver más o menos los componentes que vamos a instalar, porque entonces a lo mejor pueden ustedes empezar a instalar algunas cosas en sus computadoras si mientras está el transcurso de las diapositivas, o quizá pensándolo mejor podemos avanzar en ambas formas. Bueno, para los que no lo han hecho, R lo pueden descargar de esta página web. R es un software, es un programa para el cómputo estadístico. R es un lenguaje de programación basado en un lenguaje es un programa orientado a objetos. Es un programa que nos ayuda mucho en el cómputo estadístico y que es preferido por estadistas para el cómputo estadístico, aunque no es el único lenguaje de programación que nos puede ayudar para resolver tareas de aprendizaje estadístico y para poder aterrizar hipótesis y traducciones del modelo conceptual a hipótesis de trabajo específicas. Entonces ustedes pueden descargar R desde esta página que está en los carteles y tienen que llegar por acá y buscar el sitio donde están, el país, cualquiera de los vínculos que están en el perdón, estoy en el mismo orden de cable. No estoy compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Perdónenme. No, todavía no. Si nos pueden ayudar apagando sus micrófonos, por favor. Gracias. Perdón, pensaba que estaba compartiendo mi pantalla y la había quitado. Muy bien. Bueno, a 15 minutos de las 9 de la mañana empezamos formalmente este taller. Y bueno, aquí están los dos talleres, los dos carteles que ustedes vieron, que les llamó la atención. Este taller eran lo que estaba hablando, perdón por no haber mostrado mi computadora anterior. Entonces, en este taller vamos a aterrizar un modelo conceptual de mapeo digital de suelos en una hipótesis de trabajo. Consiste
en una serie de diapositivas que a mí me ayudan a explicar el modelo conceptual y después voy a tratar de explicarles, de enseñarles a usar un código de R, que es un programa para el cómputo estadístico que es muy popular en la ciencia del suelo y en todas las ciencias y que nosotros usamos para desarrollar un marco de trabajo de mapeo digital de suelos, que es justamente el foco de este taller. Decía yo que ustedes van a ocupar una computadora sin restricciones para la administración de programas. Ustedes pueden descargar de los programas sin restricciones. Y bueno, vamos a ocupar una buena conexión a Internet. Y mencionaba yo que para quienes no tienen Internet lo pueden descargar de esta página, googlean R, muy rápido aparece el sitio del programa, luego se vienen para acá, descargar R del país de donde están, ustedes lo buscan, por ejemplo estamos en México y entonces descargan el programa para sus equipos operativos, los que tengan el Linux, pues descargan ese para Linux, los que tengan Mac o Windows, etcétera, y siguen las instrucciones. Mario, no se está viendo, Mario, perdón. Se está viendo solamente tu pantalla de la plataforma de Teams. No se está viendo tu computadora. Ah, ok. Entire screen. Tengo que ponerlo. A ver. ¿Están viendo la presentación o mi...? Ahí sí se está viendo. Vemos R. Vemos dónde está. Vemos R. ¿Están viendo la presentación o no? Ahora sí que la vemos. Sí, ahora sí. Sí, nada más si la pones en modo presentación para que se vea mejor. Ok. Bueno, muchas gracias. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto, muy bien. Perdón por estos problemas de interoperabilidad. Quizá estos 20 minutos sirvan para que se conecte toda la gente que se tenía que conectar. Y bueno, están viendo entonces ahora mi pantalla, están viendo dos carteles que seguramente fueron los que les llamaron la atención para estar aquí. Vamos a tener dos secciones principales en este taller, una sección con diapositivas que me ayuda a explicar el modelo conceptual y después una sesión práctica que vamos a desarrollar en un programa que se llama R. Entonces, por aquí ustedes van a encontrar ya esta página donde pueden descargar R, que es un programa orientado a objetos y que es un programa para el cómputo estadístico preferido por los estadistas. Hoy en día la programación es un componente principal en la formación de estudiantes, sobre todo de pregrado y de posgrado, que nos ayuda a automatizar procesos. La programación nos ayuda a ser más eficiente en la extracción de nuevo conocimiento en diversas bases de datos de interés para cualquiera que sea sus investigaciones. Esto es muy recomendable que todas y todos los científicos interesados en hacer análisis en las ciencias de la Tierra, pues tengan en su cajita de herramientas elementos como estos de la programación y el uso de lenguajes de cómputo estadístico como R para resolver problemas de manera más eficiente. Entonces vamos a trabajar un poquito con diapositivas. Ustedes pueden ir instalando este programa si no lo han hecho. No es más que una introducción general al mapeo digital de suelos y vamos entonces a revisar un poquito algunos de los elementos conceptuales. A ver, voy a volver a preguntar si pueden ver bien mi pantalla, porque algo que sí quería mostrarles era este programa general, que no es precisamente, esto sí lo pueden ver, ahorita están viendo un Google Doc. Sí, sí se ve. Sí, lo vemos bien. Bueno, entonces vamos a empezar con un objetivo general de este taller, pero que no es más que una probadita de todo un curso que estamos desarrollando, un diplomado
en mapeo digital de suelos en México. Me sirve ahorita para invitarlos a todas y todos a explorar este taller y que nos puedan, están interesados o interesadas, nos indiquen la duración original de un curso de mapeo digital de suelos, como lo tenemos planeado en la UNAM, es de 120 horas y se divide en dos grandes módulos principales, uno que es de construcción de capacidades en mapeo digital de suelos y otro que es de convertir este ejercicio de mapeo digital de suelos en algo operacional, algo que ustedes puedan replicar a cualquier profundidad, con cualquier propiedad, para cualquier variable de interés, etcétera. El objetivo general tiene que ver con proveer a los y las participantes con elementos teóricos y prácticos para el mapeo digital de suelos en México, pero con una perspectiva global, es decir, queremos generar un sistema que pueda ser aplicado en cualquier contexto. ¿Ya? Va a haber indicadores de desempeño, como es que ustedes hagan mapas digitales de suelo que sean capaces de entender todos los momentos metodológicos del mapeo digital de suelos, desde la identificación de fuentes de información y definición del problema hasta la comunicación de resultados en general, ¿no? Del mapeo digital de suelos, como lo voy a describir un poco más adelante. Entonces, los temas que vamos a tratar de tocar muy brevemente el día de hoy, pero que se profundizan de manera extensiva en este taller, pues tienen que ver con temas de introducción al mapeo digital de suelo, y pues vamos a descubrir cómo el mapeo digital de suelo no es algo nuevo, no es algo que nos saquemos de la manga, es algo que tiene más de 100 años de investigación y está enraizado en los estudios de variabilidad espacial de suelos. Después vamos a ver algunas diferencias entre el mapeo convencional de suelo y las ventajas del mapeo digital de suelo. Vamos a distinguir cuál es la diferencia entre un mapa de polígonos que distingue distintos tipos de suelo y un mapa continuo de variables o clases de suelo generado desde una perspectiva de mapeo digital de suelos. Vamos a ver algunas fuentes de información y vamos a ver algunas herramientas de conocimiento para manejar esas fuentes de información. Esto tiene que ver desde una perspectiva de la ciencia del suelo con el tema pues también de las ciencias de la información geográfica que nos ayudan con elementos para representar el ambiente de formación del suelo. Entonces, no voy a asumir que todo el mundo es experto en todos estos temas, pero sí voy a asumir que todas están interesados en el suelo por algún motivo, entonces que entienden también un poquito cómo el suelo puede ser representado en el espacio, en el tiempo, como una función, cualquiera que sea, del ambiente de formación del suelo. Es decir, hay factores y procesos de formación del suelo que nos determinan una expresión del suelo en un lugar determinado, y ahora hay un montón de fuentes de información que podemos utilizar para representar esos factores de formación del suelo en México y en todo el mundo, de la escala de parcela a la escala continental. Después vienen unos temas un poco más asociados al aprendizaje estadístico. No es todo solamente la ciencia del suelo, no es son las esferas de interacción entre la ciencia del suelo y las ciencias del aprendizaje estadístico asistido por computadoras o no, pero también las ciencias de la información geográfica. Entonces, una vez que tenemos un panorama de distintas fuentes de información con las cuales nosotros podemos nutrir el modelo conceptual del mapeo digital de suelo, entonces podemos pasar a otros temas que entonces nos ayudan a representar el suelo en sitios donde no hemos podido medir, quizá porque es en extremo tardado, muy costoso. Entonces vienen una serie de temas que ya tienen que ver más con la ciencia de datos, que es la estadística aplicada a los datos actuales, ¿verdad? La inteligencia artificial, por ejemplo, que es una ciencia formal emergente que tiene como pregunta central cómo funciona el cerebro humano. Y eso es lo que pretende descubrir la inteligencia artificial. Bueno, pues así como es de complejo el cerebro humano, también así es de compleja la variabilidad espacial y temporal del suelo. Entonces podemos tomar elementos
de la inteligencia artificial que podemos usar para nosotros generar modelos y predicciones de propiedades o clases de suelo en sitios donde no tenemos información, ¿verdad? Entonces estamos entrándole también a una cancha de aprendizaje estadístico y ese es un ciclo de aprendizaje, como lo vamos a ver más adelante. Hay muchas formas de aprendizaje estadístico basadas en árboles, basadas en kernels, basadas en modelos difusos, logísticos, programación genética, ensambles, redes neuronales, etcétera. Entonces es un mundo completo de ciencia de datos y de nosotros ahí extrayendo información y nuevo conocimiento escondido en bases de datos complejas, ¿verdad? Como son aquellas bases de datos que tenemos para representar el suelo, pero también aquellas bases de datos complejas que tenemos para representar el ambiente de formación del suelo. Ya lo veremos el día de hoy más adelante, ¿verdad? Y entonces después vienen una serie de momentos metodológicos, ¿no? Que empiezan primero con la preparación de las bases de datos, con la definición precisa de los valores que vamos a utilizar, ¿verdad? Un momento introductorio, y ese momento introductorio tiene que ver con la historia del mapeo digital de suelos y luego cómo conoce el mapeo de suelos a la estadística de aprendizaje, al cómputo en la nube, etcétera, y después ya viene una parte más enfocada, entonces, a traer todas esas formas de información de diversas fuentes y herramientas de conocimiento en un sistema que nos permita, pues, ya llevar a cabo este ejercicio de mapeo digital de suelos. Y el flujo de trabajo no solamente tiene que ver con la armonización y preparación de datos, ¿no? Por ejemplo, en qué sistema de información geográfica vamos a utilizar, cuál es la resolución espacial adecuada, cuáles son las capas que tenemos disponibles para qué factor de formación, etcétera. Una vez que decidimos todo eso, pues viene otro flujo de trabajo que comienza con la exploración de los datos y la descripción de relaciones entre uno y el otro lado de la ecuación. Vamos a ver más adelante esa ecuación con detalle. Y finalmente, pues la selección de variables y modelos, es decir, nuestra solución ideal. Ya decía yo que es un ciclo de aprendizaje estadístico en el cual nosotros tenemos que entender cuál es la relación de la variable que nos interesa con estas capas del ambiente de formación del suelo que podemos obtener de la percepción remota, del análisis digital del terreno, de las variables climáticas existentes, ahí las superficies, ¿no? Los mapas temáticos, los mapas geológicos, los mapas de uso de suelo, de tipos de suelo, todo lo que tengamos para representar el ambiente de formación del suelo lo tenemos que usar para maximizar la calidad de nuestros resultados, ¿verdad? Y no solamente seleccionar las variables más relevantes, sino también seleccionar aquellos modelos, aquellas formas de aprendizaje estadístico que nos ayudan a generar los mejores resultados. Es decir, cuál es el modelo que mejor se ajusta a los datos que tenemos. No va a ser el mismo aquí o allá, no va a ser el mismo para una propiedad para otra, no va a ser el mismo para la superficie del suelo que a diferentes profundidades. Después vienen momentos específicos de aprendizaje estadístico como los ensambles de modelos, un estado del arte hoy en día que nos dice, bueno, no hay un modelo que sea la bala de plata, pero sí puede haber una combinación de modelos que nos ayudan a mejorar aún más los resultados. Esa es la pregunta eterna del mapeo digital de suelos, cómo hacemos mapas digitales de suelo cada vez más detallados, cada vez que nos sirvan pues para interpretar la variabilidad del suelo a la escala que es relevante para la toma de decisiones a nivel territorial. ¿Cómo hacemos eso a medida que no perdemos precisión y exactitud? Es decir, ¿cómo hacemos mapas de buena calidad y cada vez más detallados por un lado y que por otro lado cada vez nos ayudan a explorar qué tanto está cambiando el suelo? ¿Cómo responde el suelo al cambio ambiental global, a esta amenaza de uso de suelo, a este cambio de uso de suelo? Ese es quizá uno de los objetivos principales. Pero tenemos que evaluar
estos mapas. No podemos irnos de bruces pensando que un modelo va a ser mejor que otro, entonces tenemos que tener criterios de información para poder probarlo, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a un mundo de criterios de información que nosotros usamos para evaluar la calidad de los modelos y esa capacidad de los modelos de representar las propiedades del suelo en espacios o tiempos que nos interesa, que no hemos podido medir porque es tardado y costoso, porque es inaccesible, porque es seguro, etcétera. Entonces, como son predicciones, ¿verdad? En el espacio y en el tiempo, es algo metafísico incluso, pues tenemos que tener medidas de incertidumbre, medidas de error, medidas que nos ayuden a informarle al usuario en dónde sí y en dónde no nuestro modelo está generando buenos o malos resultados. Y finalmente, vamos a describir cómo el mapeo digital de suelo, pues sí es la generación de mapas digitales de suelo desde una perspectiva más empírica, no tanto basada en procesos, pero que no es solamente el mapa, tal cual, ¿no? El mapa viene con una descripción de resultados, el mapa viene con una interpretación, el mapa viene con una lógica, con una estética que se presenta a distintos usuarios, viene con un metadato, ¿verdad? No es solamente un mapa bonito y ya, es una nueva herramienta de conocimiento que nos ayuda a tomar decisiones sobre la variabilidad del suelo, interpretar esta variabilidad del suelo. Eso es fundamental para un sinfín de aplicaciones. Ustedes ya saben lo transversal del suelo para la vida humana, incluso para la seguridad. Seguridad del suelo es seguridad humana. Entonces, un mapa digital de suelos no solo viene con su interpretación y su metadato bien clarito, sino viene con una descripción completa de qué nos está diciendo el mapa y también viene con un reporte de precisión y exactitud, porque no hay cosa perfecta, no existe tal cosa como un modelo perfecto. Entonces, estoy hablando que en el mapeo digital de suelos hacemos modelos utilizando algoritmos o culturas de modelación estadística para representar la variabilidad del suelo, pero no hay tal cosa como un modelo perfecto. Entonces siempre tenemos que incluir en nuestro ejercicio de mapeo digital de suelos una medida de error e idealmente una medida de incertidumbre que nos diga en dónde sí y en dónde no nuestro modelo está funcionando bien y en dónde no está funcionando bien, qué tanto nos estamos desviando del valor esperado, del valor real. En fin, esas son las 4 grandes unidades del primer módulo que vemos, que vamos a tratar de tomar aquí algunos elementos, de ver un poquito, un par de diapositivas al menos, de todos estos temas, pero después una parte con la cual ya todas y todos ustedes ponen a prueba el conocimiento aprendido, entonces detonan un proceso de mapeo digital de suelos operacional. ¿Eso qué quiere decir? Que ya nos olvidamos del ejemplo del libro, ya nos olvidamos de las sesiones de introducción, y entonces ahora ponemos en práctica esos momentos metodológicos que describimos de manera introductoria, y entonces traducimos lo tácito en explícito a partir de la cualidad de la experiencia, y entonces nos planteamos un proyecto, identificamos un problema y entonces resolvemos ese problema de acuerdo a la información que tengamos para llevarla a cabo, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, ¿verdad? Desde qué es el mapeo digital de suelos y por qué es importante, hasta la generación de un mapa digital de suelo que viene con una interpretación del error y de la incertidumbre, que es parte de lo que voy a procurar socializar hoy con todas y todos ustedes. Y bueno, les recuerdo que solo un día de trabajo después de analizar cuidadosamente el plan. Me hubiera gustado ofrecer un curso más extenso, y entonces eso es lo que estamos haciendo, diseñando un programa que ojalá se adecue a las necesidades de todas y todos ustedes y a manera de diplomado para que tenga un valor curricular, ¿no? Avalado, por ejemplo, por la educación continua de la UNAM.
¿verdad? Entonces vamos a empezar formalmente entonces la sesión de diapositivas. Ustedes pueden empezar a instalar R si ya lo tienen, entonces vamos a ver cómo instalamos librerías y empezamos a organizar la preparación de datos una vez que repasemos este modelo conceptual sobre mapeo digital de suelos. Y bueno, antes de empezar, les agradezco muchísimo su interés en este taller y pues ojalá les sea útil, y pues mi compromiso, mi trabajo es formar estudiantes en estas áreas de mapeo digital de suelos y ciencia de datos en las ciencias de la tierra, y voy a estar atento a responder cualquier inquietud y a cualquier necesidad de todas y todos ustedes en la medida de lo posible. Van a encontrar mis datos al final de la presentación para que ustedes se sientan con la libertad de comunicarse conmigo para desarrollar cualquier momento de este taller que les sea de mayor o menor, o de mayor interés particular. El mapeo digital de suelos, pues, o mapeo pedométrico, ¿verdad? Es una rama emergente de las ciencias de la tierra que se encuentra dentro de los límites conceptuales de la pedometría. La pedometría es una aproximación cuantitativa para conocer el suelo. La pedometría sí es una ciencia también emergente en las ciencias de la tierra, no tanto, porque siempre ha tenido un enfoque cuantitativo. El suelo siempre se ha estudiado muy bien de manera cuantitativa, solamente que hoy por hoy la pedometría se empodera mucho en la capacidad de las computadoras para analizar grandes bases de datos que pueden contener relaciones lineales o no lineales entre ellas. Se apropia también de las nuevas tecnologías que nosotros tenemos para medir el suelo. Desde el espacio, por ejemplo, con el ojo en los satélites, utilizando sensores de proximidad, ¿no? Por ejemplo, aquellos sensores de inducción electromagnética que se usan para obtener medidas aparentes de la conductividad eléctrica en el suelo. Métodos electroquímicos, por ejemplo, para obtener información cuantitativa de propiedades físicas y químicas del suelo directamente en campo. En fin, la pedometría es un enfoque cuantitativo para conocer la distribución del suelo y su cambio en el tiempo, y para también desarrollar un sistema de clasificación cuantitativo de suelos para podernos identificar en el espacio de caracteres, por ejemplo, riesgo alto, medio y bajo para un determinado uso, para un determinado usuario. Es decir, cómo hacemos la clasificación de suelos, por un lado numérica y por otro lado reproducible en sentido amplio. Cómo podemos llegar a una clasificación del suelo a partir de la caracterización continua de sus propiedades en el espacio y tiempo. Es decir, otro de los objetivos de la pedometría es comprender la variación espacial y temporal de propiedades del suelo y cómo van cambiando en el tiempo. Conocer la variabilidad espacial y temporal del suelo es fundamental para conocer qué tanto podemos usar el suelo y cómo, sin degradarlo. Es fundamental para conocer patrones de calidad y de fertilidad del suelo. Y eso es en extremo muy importante para que nosotros podamos ahorita fortalecer o fomentar el manejo sostenible del suelo, dadas las elevadas tasas de degradación de la tierra que tenemos. Es decir, una presión global por mejor conocer la variación espacial del suelo. Y por otro lado, la pedometría también se encarga de estudiar
de manera cuantitativa los patrones de formación y de degradación del suelo, es decir, su génesis. Y para esto usamos modelos empíricos, como en el mapeo digital de suelos, ¿verdad? En el mapeo pedométrico, y utilizamos modelos basados en procesos también para representar esa parte dinámica, esa parte de cómo va cambiando el suelo en el espacio dadas ciertas condiciones. El mapeo digital de suelos o el mapeo pedométrico también nace por una gran necesidad de conocer el suelo en toda un área de interés, no solamente en algunos sitios en específico, sino nos interesa conocer la variabilidad espacial, la distribución del suelo en toda un área. Y lo que ya sabemos, pues, es que medir el suelo en campo es en extremo tardado y costoso, ¿verdad? Entonces, tenemos algunos sensores que nos pueden ayudar a mejorar o hacer más eficiente la colecta de datos de suelo en campo, pero son datos, pues, también que se tienen que calibrar con valores reales, ¿no? Que se tienen que juntar. Fíjense cómo estamos viendo dos elementos principales. A lo mejor un dato que colecta el científico de suelo con un criterio en campo, tiene que llegar ahí, tiene que meter la barrena, tiene que sacar la muestra tiene que irse al laboratorio, en el laboratorio hay todo un equipo que cuesta dinero, el tiempo del personal que sabe manejar en equipo cuesta dinero, y entonces es otro tiempo que se requiere analizando la muestra, preparando la muestra, sacando los análisis, etcétera. Medir el suelo en campo es en extremo tardado y costoso, pero no contar con esta información resulta peor, ¿verdad? Porque entonces el suelo es una caja negra, entonces no sabemos cuáles son las tendencias del suelo, entonces vamos arriesgando un recurso natural invaluable si no lo conocemos a detalle, si no lo usamos apropiadamente. Por otro lado, tenemos fuentes de información que podemos medir más sencillo. Si es caro, pues un sensor ahí de proximidad, meterlo en un tractor es una opción en muchos campos de cultivo. Llevar los sensores cargados en campo a áreas naturales, pues también es tardado y es difícil, pero es una fuente de información que saca datos de suelo directos que podemos ahí utilizar para mejor representar el patrón de variabilidad espacial. Entonces, cuando tenemos diversas fuentes de información, normalmente lo que queremos es armonizarlas, traerlas en un mismo sistema de unidades. Por ejemplo, estamos midiendo la salinidad del suelo en campo, la conductividad eléctrica en pasta saturada, por ejemplo, en laboratorio, y esto nos da la conductividad eléctrica aparente, pues tenemos que hacer ahí un ejercicio de calibración. Entonces ya estamos tocando directamente temas de aprendizaje estadístico para resolver, en este caso, un problema de variabilidad espacial de conductividad aparente. Entonces, fíjense cómo de repente estas técnicas de interpolación de datos, de mapeo, de predicción, pues también aparecen en diferentes momentos de la historia. Hay mapas de suelo que se han generado desde hace 4,000 años. Recuerdo una cita reciente de Alfred Hartemick en la Universidad de Wisconsin, quien documentaba la existencia de mapas de suelo, de limitaciones de tipos de suelo de hace muchos años atrás. Entonces no es nada nuevo la necesidad de entender el suelo, entender la variabilidad del suelo, pero hay algunos momentos clave en el desarrollo del mapeo digital de suelos que tienen que ver con las ideas que popularizan algunos investigadores en Occidente antes de los 80s, por ejemplo, Hans Jenny, entre los 40s y los 60s, entre otros, popularizan en América ideas que se popularizaron antes, en los 1800 en Europa, gracias a la escuela rusa, por ejemplo,
Dokuchaev, donde con el Chernozem ruso, si más no me equivoco, pues empieza a desatarse una serie de ideas muy interesantes sobre variabilidad espacial del suelo asociada a distintos factores de formación del suelo, por ejemplo, la posición en la topografía, por ejemplo, el tipo de clima, se empezaban a definir ya relaciones directas entre cambios de valores de suelo asociados a distintos procesos o factores de formación de suelo. Luego hay una contribución interesante pues desde el ejercicio minero, ¿no? Por ejemplo, esta persona, Daniel Krieg, ¿no? Estudiando en su maestría en Sudáfrica la variabilidad espacial de yacimientos de oro, ¿verdad? Al cual le atribuimos el famoso nombre que a lo mejor ustedes han escuchado, el kriging. Nace con los estudios de Daniel Krieg, y Daniel Krieg es estudiante de un francés que se llamaba Jacques Materon. Entonces, lo que empezó a describir Daniel Krieg con su tesis de maestría era que algunas características ambientales de yacimientos donde había oro se podían medir. Entonces, algunos sitios que presentaban cierto patrón, pues también podrían presentar patrones similares entre esos sitios que no se conocían. Por ejemplo, un yacimiento aquí y otro yacimiento por allá en 10 kilómetros, si compartían ciertas características ambientales esos yacimientos, pues a lo mejor en algún momento, en algún lugar entre ellos, entonces podrían existir otras condiciones similares donde entonces podían encontrar oro también y detonar exploraciones mineras. En fin, los sitios donde mientras más cercanos estén, más se parecen. Es un principio de la geoestadística que se convierte después del trabajo de Daniel Krieg y de la formalización de la teoría de las variables regionalizadas, ¿no? Por Jacques Materon, se convierte la geoestadística en la herramienta de la ciencia del suelo para conocer la variabilidad espacial del suelo, muy aproximadamente con sus auges entre los 80s y los 2000, ¿no? Como lo indica la diapositiva en pantalla. Y bueno, después estos estudios de variabilidad del suelo se enriquecen de manera sustancial, bien interesantemente, con una explosión que hay de disponibilidad de información ambiental para representar el ambiente de formación del suelo. Y hablo, por ejemplo, del nacimiento de los modelos digitales de elevación y todo el... Mario, ¿sí? Mario, disculpa que te interrumpa. Nada más para checar si la lámina que estás presentando ¿es esta de los autores? Sí. Es una que dice Pedometrics Timeline. Ah, ok, sí, perdón, Sí. ok. No había cambiado porque sí es una... Ok, no, es que había una duda en el chat. Ok, sí. Disculpa, adelante. Sí, no, perdón, estoy hablando de esta misma diapositiva y entonces estaba hablando yo primero de la concepción antes de los 80s, por ejemplo, muy aproximado sobre el suelo como una función del ambiente de formación del suelo. Luego de la geoestadística, cómo nace la geoestadística en la experiencia de la exploración minera y cómo la aprovecha la ciencia del suelo como herramienta fundamental para conocer la estructura espacial del suelo, entonces generar datos, información en sitios que no habían sido muestreados. Después, los estudios de variabilidad espacial del suelo se enriquecen mucho en esto que llama Alex McGrady como la era del mapeo digital, donde la disponibilidad de modelos digitales de elevación, donde la disponibilidad de datos ambientales emergen de las primeras... donde las distintas misiones satelitales de cobertura global se convierten o se hacen más disponibles para distintos usuarios.
en fin, donde las computadoras también evolucionan y entonces podemos aterrizar un montón de ideas de estadística de aprendizaje que estaban solamente en la concepción de los científicos porque no existían las capacidades técnicas para implementarlas, ¿no? Entonces se convierte este ejercicio geostadístico, entender la variabilidad del suelo en un ejercicio de mapeo digital, porque se enriquece con un montón de fuentes de información y un montón de formas que nos permiten ahora representar el ambiente de formación del suelo. Y más adelante, este mapeo pedométrico, esta descripción cuantitativa del suelo, pues se operacionaliza. Y hoy en día estamos viviendo un momento bien interesante donde muchos países en el mundo están considerando el mapeo pedométrico como ya una perspectiva operacional con la cual van a actualizar los inventarios y información disponible sobre el ambiente de formación del suelo. Entonces, el mapeo digital de suelo está ganando mucho auge en los últimos años, porque precisamente medir el suelo es en extremo tardado y costoso y tenemos que recaer en modelos para poder conocer el suelo en sitios, en áreas en donde no existe la información que nos interesa, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en pantalla es una definición muy general de la pedometría, la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos en el estudio de la distribución, de la caracterización y de la génesis del suelo, específicamente en el estudio de la distribución y la caracterización de propiedades funcionales del suelo. El mapeo pedométrico o el mapeo digital de suelos es hoy por hoy una herramienta fundamental en la ciencia del suelo para conocer la distribución del suelo y su dinámica. Otra vez, porque medir el suelo es en extremo tardado y costoso, y no solamente nos interesa conocer la distribución de tipos de suelo, sino nos interesa conocer también cuál es el papel del suelo regulando ciclos biogeoquímicos como el ciclo del carbono, el ciclo del agua, en fin. El mapeo digital de suelos es un estudio transdisciplinar porque enraizado en la ciencia del suelo es un quehacer del edafólogo mapear el suelo, pero también se abren retos y preguntas muy interesantes como cómo podemos modelar la distribución espacial del suelo y luego cómo podemos entender que ese suelo que está ahí interactúa con ciclos naturales, ¿verdad? Entonces, cómo podemos entender funciones del suelo y luego cómo podemos interpretar esas funciones del suelo en el contexto de escenarios que nos permitan ayudar a entender amenazas al suelo. ¿Ya? Lo que están viendo en pantalla es una caricatura que me ayuda a representar pues cómo en la zona crítica de la Tierra, en la parte más alta de la vegetación, al límite superior de la tabla de agua, el suelo juega un papel en la productividad de nuestros ecosistemas. Si por algún motivo nosotros cambiamos del escenario 1 al escenario 2, el uso de suelo, desprotegemos el suelo, su cobertura vegetal, vamos a ver cómo los niveles de humedad del suelo van a disminuir, cómo la capacidad de las plantas de responder a plagas va a disminuir, de responder a factores de riesgo va a disminuir y en un punto como el escenario 3 ya no hay retorno. Entonces es indispensable conocer la condición actual del suelo, la distribución espacial de propiedades funcionales para poder prevenir con acciones de manejo sostenible amenazas al suelo que puedan limitar su capacidad de producir comida, fibra, agua, energía, etcétera. Algo bien interesante sobre los ciclos de agua y de carbono es que juntos... Perdón que lo interrumpa un momento. ¿Sí? ¿Puede dar un momento de pausa? Creo que aquí en el chat hay una pequeña confusión. Juan Camilo Fontalvo está viendo la presentación, me parece que estamos todos en la misma diapositiva, quería asegurarme de que estuviera bien, pero me parece que hay compañeros que tienen como un
pequeño retraso en la conexión. Por eso quería que hiciéramos una pausa de 2 segundos. Creo que ya podemos volver. Muy bien. Sí. Porque como que ha habido varios problemas con el internet de algunas personas. Ahora creo que ya la puede volver a poner en modo de presentación. Perdón la interrupción. No se preocupe, interrúmpanme todo lo que sea necesario. Algo que sí voy a poner aquí, entonces, es que voy a poner la presentación en el chat para todas y todos. Ya ve Angélica Ramírez que no puede ver la presentación, quizá porque somos un buen número de personas en esta sesión, pero ya la puse en el chat, entonces voy a ir diciendo en qué diapositiva voy. Y entonces excelente idea, muchas gracias. Sí, estoy muy precisamente en la diapositiva 7, me parece, ¿no? En la diapositiva 8, que yo estaba usando para identificar cómo hay ciclos de agua y de carbono, hay muchos ciclos biogeoquímicos que tienen retroalimentaciones positivas y negativas con el cambio climático. Entonces, lo que quiero sacar de esta diapositiva es que hay mucha información que tenemos, es decir, son mucho mejor conocidos los procesos en estos ciclos que están ocurriendo por encima del suelo que todos aquellos procesos que están ocurriendo en el suelo y que de alguna manera regulan también estos procesos. Hay una oportunidad de investigación bastante grande para que nosotros estudiemos el suelo y no solamente la variabilidad espacial de tipos de suelo, sino cuál es el papel del suelo en estos ciclos, cuál es su contribución, por ejemplo, al balance local a regional del ciclo del agua o del ciclo del carbono. Estos datos de suelo más dinámicos, como la capacidad del suelo para retener carbono o la capacidad del suelo para retener agua, son insumos requeridos por otros modelos también, por ejemplo, modelos basados en procesos. Ya decía yo que la pedometría pretende también estudiar la génesis del suelo, pero no solo la génesis del suelo, sino cómo está cambiando en cada punto en el espacio del suelo, y para esto hay muchos modelos que se nutren con información de suelos y que pretenden representar ese proceso de cambio, la dinámica del carbono, por ejemplo, asociada a una cierta comunidad vegetal que tiene una productividad específica que está asociada a un cierto tipo de clima, ¿verdad? Por ejemplo, a un cultivo o a una serie de cultivos o a una serie de ecosistemas. En fin, los modelos de procesos se nutren con insumos del mapeo digital de suelos para poder representar esa dinámica del carbono, por ejemplo, en este caso como DAISY, como Century, que es un modelo basado en procesos, o como DASCENT, que pretende representar los flujos de carbono y de nitrógeno con en un contexto espacialmente explícito, ¿no? Entonces, normalmente estos modelos basados en procesos se pueden parametrizar, se pueden generar, se pueden llevar a cabo en distintos, en sitios específicos. Entonces, ¿cómo le hacemos, pues, para generar estos insumos que requieren estos modelos en toda un área de interés? Entonces, ahí cobra una principal importancia el mapeo digital de suelos generando estos insumos. Y eso es, pues, bien importante, porque la ausencia de datos a ciertos niveles son el factor causante de mayor incertidumbre que existe en otros modelos, por ejemplo, los que utiliza el IPCC, ¿no? Para hacer proyecciones de cambio climático. Entonces, bien, los datos de carbono en suelo, los datos de propiedades funcionales del suelo no solamente son usados por modelos para representar la dinámica biogeoquímica del suelo, sino también para conocer el impacto del suelo en el ciclo global del carbono, por ejemplo. Y entonces, ¿cuál es el impacto
del ciclo global del carbono en las tendencias climáticas actuales, ¿no? Y así hay muchas iniciativas de modelos de cambio climático que utilizan datos de suelos, como aquellos que utiliza el IPCC, o los modelos de sistemas de asimilación de datos de la NASA, que pretenden representar cuál es la capacidad de la Tierra de regular, por ejemplo, el ciclo del carbono desde una escala planetaria. Ya sabemos que la mayor contribución de emisiones de carbono del suelo vienen de la quema de combustibles fósiles. También hay una importante contribución de emisiones de carbono de la Tierra a la atmósfera. Entonces, por un lado, el uso de estos modelos pues tiene que ver con identificar oportunidades con las cuales podemos fortalecer prácticas de manejo que nos permitan traer un poquito más de ese carbono que está liberado a la atmósfera de nuevo a los ecosistemas terrestres, por ejemplo, utilizando la asimilación de carbono por parte de la vegetación. Entonces, ahí el suelo, las propiedades del suelo pues, son fundamentales para poder conocer con precisión estas áreas que permiten o no ese potencial de traer carbono. Es algo bien grave, tenemos que voltear a ver el suelo con mayor atención, porque lo que sí sabemos del suelo, por ejemplo, de los 60 a los 2000, es que hemos estado degradándolo durísimo, entonces hemos estado liberando mucho carbono del suelo a la atmósfera. Es una gráfica que tiene una línea de tiempo de los 60 a 2100, a partir de 2020, 2018, perdón, son un informe de 2017 me parece. Entonces, a partir de 2017 son datos modelados ya, entonces fíjense cómo se incrementan las incertidumbres. Cada una de estas líneas son posibles escenarios. Lo que quisiéramos, pues, idealmente, y hoy cada vez más ambicioso, es lograr un escenario donde mitigáramos un poquito estas pérdidas de carbono del suelo a la atmósfera y entonces facilitemos el manejo sostenible del suelo para traerlo de vuelta. Lo que estamos viendo en los puntitos son evaluaciones de qué hace el IPCC en sus distintos reportes, el panel intergubernamental de cambio climático, y pues no vemos que ninguna incertidumbre toque cero. ¿Eso qué quiere decir? Que sí o sí estamos perdiendo mucho carbono del suelo a la atmósfera, y aunque son grandes las incertidumbres, todas se encuentran del lado positivo. Entonces sí nos sugiere que es imperativo tomar más en serio el manejo sostenible del suelo para no contribuir más con estas tendencias climáticas asociadas a un manejo irresponsable de ecosistemas terrestres. Entonces, otro gran problema que existe con estos datos es que, pues, cuáles son los insumos que utilizamos para representar los estados iniciales. Es decir, si acá quiero modelar el carbono a futuro, lo que está contenido en el suelo, lo que está, por ejemplo, aquí, pues bueno, requiere de información sobre cuánto carbono tengo hoy en día, más o menos. Entonces, lo que está pasando también es que hay muchas incertidumbres en los productos que tenemos para representar esta expresión del suelo, por ejemplo, del carbono. Entonces tenemos, por un lado, mapas digitales, por otro lado, mapas que son mapas basados en polígonos, mapas derivados del mapeo convencional. Esta es otra gran motivación del mapeo pedométrico, reducir las incertidumbres en los estimados actuales de suelo y generar representaciones de mapas de suelo cada vez más detalladas, precisas, y que nos ayuden a interpretar la variación espacial del suelo a escalas que son relevantes para el manejo de la Tierra, como la escala de parcela, la escala de microcuenca, etcétera. Lo que están viendo en pantalla son dos grandes productos. Uno por acá se llama Soil Grids, es un mapa digital de carbono en suelos. Lo que están viendo acá es un mapa que se llama Harmonized World Soil Database. Es otra forma de cartografía de suelo donde cada polígono de suelo, en lugar de tener la identidad de un tipo de suelo, pues cada polígono tiene un valor de carbono al cual el cual es asignado dados los valores que se colectan en campo, que caen en cada
polígono de suelo delimitado. Así se genera este. Este otro mapa también utiliza los puntos de carbono que se toman para delimitar los suelos, que se toman en campo, pero este ya es el resultado de una interpolación, ¿no? Entonces, son dos aproximaciones, una convencional, otra es un modelo de un mapa digital. El problema es que el contenido de carbono que predice uno y que predice otro es bien distinto. Entonces no sabemos muy bien a cuál irle. Desde una escala planetaria, hoy por hoy no sabemos a ciencia cierta cuánto carbono tenemos contenido en el suelo. Hasta hace unos pocos años se sugerían 680 a 1400 petagramos de carbono contenidos en los primeros 30 centímetros de profundidad, y es una varianza tremenda, ¿no? Un petagramo es 1 por 10 a la 18 y es demasiado, ¿no? Es incertidumbre. Nuevos esfuerzos, por ejemplo, de la Alianza Mundial por el Suelo, sugieren que más o menos 680 petagramos es lo que está contenido en los primeros 30 centímetros de suelo, pero sigue habiendo mucha incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta cuánto carbono tenemos en el suelo y cómo está relacionado a la variabilidad de propiedades físicas químicas del suelo. Es una oportunidad de investigación muy interesante hoy en día vigente, y entonces conocer cuánto carbono tenemos en el suelo y cómo está distribuido cae completamente en los límites conceptuales de los estudios de variabilidad espacial. Los estudios de variabilidad espacial del suelo no solamente tienen como objetivo inventariar tipos de suelo o clases de suelo, sino que son la herramienta principal de la ciencia del suelo para conocer cómo está cambiando el suelo en el tiempo, cuál es la respuesta del suelo, al cambio ambiental global. Esa es quizá la principal utilidad de la cartografía de suelos, informar cuál es la respuesta del suelo sobre presiones ambientales o presiones de manejo, ¿no? Y entonces no es nada sencillo, porque la variabilidad espacial del suelo es compleja, y en ciertos casos es compleja y contradictoria también, como nuestra actual crisis civilizatoria. Entonces podemos ver que la variabilidad espacial del suelo, por ejemplo, ocurre en la superficie a metros, ¿no?, de distancia. En este caso, por acá vemos la expresión de la salinidad del suelo asociada a una migración de sales de la subsuperficie a la superficie por una presión térmica y evaporativa, ¿verdad? Entonces aquí ya se limitó mucho el potencial natural del suelo para producir. Se interrumpió el ciclo de carbono del ciclo del agua en estas zonas, y eso puede ser un poco diferente unos metros donde todavía existe una capacidad del suelo resiliente para producir un poquito mejor que en estas zonas degradadas que expresan sales en la superficie, por un lado. Por otro lado, entre campos de cultivo, decisiones de manejo, en este caso entre A y B, estamos viendo cómo decisiones sobre el tipo de agua que utilizamos para regar pues afectan directamente la salinidad, y de nuevo interrumpe esta elevada salinidad el ciclo del carbono. Por ejemplo, en este campo de cultivo, que tiene un tipo de suelo que está en una pendiente determinada, que está en las mismas características que este otro campo de cultivo, que tiene el mismo tipo de suelo, las mismas características ambientales. Sin embargo, este campo de cultivo lo riegan con agua verde, este campo de cultivo lo riegan con agua de pozo. Entonces hay una expresión de variabilidad diferente que no podemos ver con un mapa de tipos de suelo. Pero entonces describir esta variabilidad funcional es uno de los objetivos principales del mapeo digital de suelos, por debajo de esas unidades de suelo que son iguales, ¿verdad? Y entonces ya sabemos también que la variabilidad del suelo pues depende de factores físicos y químicos, no es aleatoria, pero a veces es tan compleja que resulta conveniente considerarla aleatoria, como en la geoestadística. Esta no es una clase de geoestadística, pero la geoestadística asume
que las variables vienen de un campo aleatorio. Y entonces eso es conveniente a veces, hablando de variabilidad espacial de suelos, porque la variabilidad espacial de suelos es en extremo compleja. Y acuérdense que los datos que tenemos parece que pues en realidad utilizamos los datos y hacemos interpretaciones, y eso porque es lo único que podemos hacer, es decir, utilizamos el mapeo digital de suelos y la estadística no porque sepamos mucho del suelo en realidad, sino porque sabemos bien poquito. Entonces tenemos que explotar al máximo la información contenida en esos sitios que sí podemos ir a visitar y explotar al máximo toda esa información patrimonial contenida en mapas temáticos como este, que ya nos muestran la variabilidad esperada, la presencia de algunas formas de tipos de suelo. Y bien, por un lado, y por otro lado, todas las formas de información ambiental que nos ayuden a distinguir estos patrones funcionales, ¿no?, del suelo, de cómo la característica, la condición actual del suelo afecta ya un ciclo natural. En este acercamiento estamos viendo dos mapas. El primer mapa es un mapa de polígonos de suelo, es un mapa convencional del suelo. En este mapa el edafólogo identifica los factores de formación del suelo principales, se va al campo a recorrer, decide dónde medir, dónde pararse después de hacer un análisis, por ejemplo, con capas geomorfométricas, con imágenes de satélite, identifica sitios que él considera que son representativos del perfil de esa unidad de suelo, del perfil principal, del perfil representativo. Entonces luego va y escarba, hace sus perfiles, sus interpretaciones de campo, toma sus muestras, las lleva al laboratorio, las analiza y luego con los valores de las muestras empieza a delimitar unidades de suelo. Y esa es una información buenísima, invaluable. No hay manera de mejorar ese nivel de detalle. Pero ¿cuál es el problema principal? Que es una delimitación que está meramente basada en el conocimiento tácito del científico de suelo, delimitando las unidades. Entonces, ¿cómo si quisiéramos habilitar el monitoreo de suelos, por ejemplo, para esta zona, pues cómo vamos a repetir eso nuevamente y si es tácito, si está ahí en la cabeza del investigador, ¿verdad? No es que la información no sirva, al contrario, es lo mejor que tenemos, pero no podemos hacerlo continuamente y ver cómo va cambiando la cosa, porque esto tarda mucho, y entonces luego, ¿cuántos investigadores vamos a necesitar para poder tener este nivel de detalle en todo México, en toda Latinoamérica, en todo el mundo? ¿Qué tan factible va a ser conseguir financiamiento para que se haga esto de manera periódica con una perspectiva nacional? Es muy difícil. El mapeo digital de suelos, por otro lado, pretende enriquecer esta tarea del edafólogo con nuevas técnicas para el análisis de información ambiental, para el manejo de datos, y entonces poder generar predicciones a partir de modelos que nos permitan entonces representar el continuo natural de información dentro de cada unidad previamente mapeada, o bien describir de una manera más sencilla posibles valores de una propiedad o clase de suelo en sitios que no pudimos pararnos a medir. ¿Vean? Y algo bien interesante es que estos son mapas que se pueden reproducir y que son resultados que se pueden actualizar a medida que nuevos datos estén disponibles y nuevas covariables. De este otro lado se nos muere, ojalá que no, pues, pero pasa o se retira el investigador que hizo este mapa, entonces todo ese proceso se tiene que repetir desde cero. Mientras que con un enfoque de mapeo digital de suelos basado en un proceso de modelación empírica de aprendizaje estadístico, pues podemos repetir y actualizar los resultados muy fácil. Y no necesitamos del conocimiento tácito que está ahí contenido en la experiencia
de los investigadores que delimitaron a mano estas unidades. Repito, no queremos reemplazar para nada los mapas convencionales de suelo, porque nos ayudan a tener la mejor idea de cuál es ese dominio principal de variabilidad espacial de suelos dado un área que nos interesa. El problema es que 70% del mundo no tiene mapas convencionales de suelo detallados, ¿verdad? Los países que sí los tienen generalmente están en el imaginario del norte, son países desarrollados, y ese es un problema, pues sí necesitamos mapas detallados para tomar decisiones precisas, cómo cuidamos qué y qué otro escenario. Entonces, no queremos reemplazar esta información, sino enriquecerla y describir de manera continua la distribución del suelo, como lo trato de ejemplificar en este mapa digital de suelos, que representa ya no una clase de suelo, sino para los primeros 5 centímetros, la variabilidad espacial de una propiedad. Entonces, ese es otro tema interesante, ¿no? Es cómo traducimos la información de tipos de suelo, que es muy difícil para entender que para alguien que no es edafólogo, por ejemplo, que es un vertisol, plintisol, panosol, lexisol, luisol, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos hacer una traducción de esa información? Es muy importante, muy útil, pero que no necesariamente la puede cachar tan fácil un ecólogo o otra persona que no sabe tanto de suelos, por ejemplo, un técnico comunitario, un maestro de secundaria, un tomador de decisiones, pues va a entender más fácil un formato de alto, medio, bajo que un formato con clases menos legibles. Es bien difícil contar hoy en día, si no le damos esta relevancia al suelo, si no reconocemos el papel del suelo en toda la vida humana, pues va a ser bien difícil que nos den más dinero para conocer el suelo, que nos financien investigaciones para hacer mapas de suelo. Entonces, en esta diapositiva lo que estamos viendo es en un escenario ideal, pues fíjense cuántos puntos de muestreo hay en esta zona que 2 investigadores en los 90 colectaron porque tenían mucho dinero para estudiar esta zona, que es relativamente chiquita, mide como 1 centímetro en el mapa, son 998 centímetros en la realidad. Entonces, estos investigadores, pues con esa área tan pequeña y ese nivel de detalle y ese financiamiento que tenían para tomar todas estas muestras, pues muy bien pudieron hacer un mapa muy preciso, otra vez, de la conductividad eléctrica como una medida directa de la salinidad del suelo, y lo representaron de esta manera con isolíneas. Entonces tienes también un mapa convencional que no solamente es de tipos de suelo, también es de propiedades del suelo. Es un mapa cuantitativo, sin embargo, pues también recae completamente en una delimitación conceptual que los investigadores hacen con el conocimiento que ya tienen de esta área que les interesa mucho. Pero ¿qué tal que es un área bien grande? Pues, ¿qué tal que es todo México? Entonces, ¿cómo le hacemos? No es trivial. Y entonces es por eso que la cartografía convencional de suelos se debe de nutrir y se debe de fortalecer con una perspectiva de mapeo digital de suelos. Entonces, una perspectiva de mapeo digital de suelos incorpora al mapeo convencional nuevas tecnologías para generar datos de suelo a diferentes escalas, usando sensores de campo y usando sensores satelitales, usando mapas temáticos y combinándolos con la información que es cara y costosa. Es decir, cómo podemos generar nueva información que se parezca mucho a esa que es cara y costosa, que está representada en los puntos, y cómo podemos hacer modelos para predecir en el espacio esas propiedades que nos interesan, que son caras y costosas de medir. Entonces, es nuevas tecnologías para medir el suelo, pero también nuevas tecnologías para analizar los datos y extraer nuevo conocimiento a partir
de estos datos que vienen de múltiples fuentes de información. Y esto nos lleva al mero concepto de minería de datos. Entonces, minería de datos es nosotros, nosotras, ahí armonizando bases de datos complejas, estructuradas o no estructuradas, y haciendo muchos análisis para extraer nuevo conocimiento de las bases de datos. Por eso, fíjense cómo en el programa decíamos que este taller tocaba un poquito de las ciencias de la computación, porque todo lo hacemos a partir del cómputo estadístico, que se puede optimizar y hacer de varias maneras, pero también de la ciencia de datos, de las diferentes formas que podemos utilizar los datos para extraer nuevo conocimiento también, y de todas esas fuentes de información que hoy tenemos disponibles en nuestro alcance para representar el ambiente de formación del suelo, entonces simplificar la interpretación de la variabilidad del suelo a partir de los puntos que sí tenemos, que podemos ir a medir, y aumentados con todas estas formas de información del ambiente de formación del suelo. Ya mencionaba yo hace rato que esta concepción de factores y procesos de formación del suelo que dan origen a los estudios de variabilidad espacial del suelo, pues no son nada recientes, vienen de las ideas de la escuela rusa de los 1800, traducidas o más bien popularizadas en Europa por Vasil Dokuchaev, ¿verdad? Y luego popularizadas en América por Hans Jenny, entre otros. Y menciono a Hans Jenny no solamente porque es el responsable de la formulación famosa CLORP, ¿no? De clima, organismos, relieve, material planetario y tiempo, como factores de formación del suelo que regulan procesos, ¿no? Adiciones, remociones, transformaciones y translocaciones de sustancias que ahí participan en el suelo y que interactúan con ciclos naturales. Esa es una contribución bien importante de Jenny, ¿no? Es decir, si nosotros conocemos los factores de formación del suelo en un sitio determinado, pues vamos a tener una idea clara de cómo va a ser el suelo, cuál va a ser la expresión del suelo. Y para atrás también, cuando nosotros vemos el suelo, podemos interpretar qué factores de formación del suelo están ocurriendo ahí que determinan esa expresión del suelo. Entonces, como un modelo conceptual general, el suelo puede ser descrito como una función del ambiente de formación del suelo, y el ambiente de formación del suelo lo representamos con el clima, con los organismos, con el relieve, el material parental, en una escala de tiempo. Eso está padrísimo, pero en realidad, después de su sabático en Europa, viendo cuadros con su esposa en muchos museos, Jenny regresó a la Sierra Nevada de California, y entonces hizo un estudio de nitrógeno en el suelo, asociado a distintos puntos en la ladera y asociado a distintas estaciones de clima que tenían ellos ahí. Es decir, fue a donde estaban midiendo el clima y midió el nitrógeno en los sitios de diferentes estaciones a cierta profundidad del suelo. Entonces caracterizó la topografía, que era estático, y lo caracterizó la información contenida en casetas de clima, y entonces hizo la primera analogía de este modelo conceptual con una regresión lineal múltiple. Esa quizá es la contribución clave de Jenny al mapeo digital de suelos. No solamente la idea o la concepción popularizada en Occidente sobre el suelo como una función del ambiente de formación, sino el suelo como una función lineal múltiple, ¿no? Como una regresión lineal múltiple de datos climáticos y datos topográficos. En este caso de la Sierra Nevada, para predecir el nitrógeno contenido en el suelo. Entonces, esa analogía con una regresión lineal múltiple, pues se convirtió en una aproximación muy popular que competía o enriquecía mucho a la geostadística en los estudios de variabilidad espacial de suelos. Durante muchos años, entre los 70s, 80s, que aparecen las primeras misiones disponibles a todos los usuarios de imágenes satelitales y los primeros modelos digitales de elevación asociados a distintos datos de clima que
en un principio se interpolaban con kriging, por ejemplo, kriging sencillo. Bueno, pues detonan también muchos estudios de variabilidad espacial de suelos que ya siguen esta analogía como una manera principal para entender la variabilidad de suelos. Por un lado, Ian Moore en los 90 forma mucha gente, forma a Neil Mackenzie, un australiano, forma a muchas personas, a Paul Kessler, Alex McBradney en Australia, colegas también contemporáneos como Elizabeth Bui, también australiana, pues son nombres que emergen en los 90 que van consolidando escuelas en todo el mundo de mapeo digital de suelos, Dominique Arroy en Francia, en fin, hay muchas personas que empiezan a formar ya gente, grupos de trabajo específicos, a generar investigaciones muy similares a lo que estamos viendo en pantalla, donde ya el suelo o una propiedad o clase de suelo para un sitio en específico, pues es el producto de una regresión lineal múltiple donde participa un intercepto que solo importa cuando todas las demás variables valen 0, pero entonces que es el resultado de una pendiente asociada a cada predictor, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo este modelo conceptual se traduce en una hipótesis de trabajo, porque de este lado ya toma identidad una propiedad o clase de suelo, por ejemplo, el nitrógeno, y de este lado ya toma identidad precisa una capa de mean annual precipitation, de lluvia, una capa de temperatura, ¿verdad?, que representan el factor climático, un mapa de material parental que representa el factor formador geológico, un mapa de pendientes que representa el factor deformador topográfico, un mapa de índices de vegetación o de vegetación que nos representa el factor de información biológico, y bueno, en este caso los autores incluyen también la latitud. Ya sabemos que del ecuador hacia arriba o hacia abajo, pues también se mueven mucho los ecosistemas. Entonces, de esta manera podemos traducir el modelo conceptual de Jenny en un modelo conceptual operativo para hacer predicciones de suelos en sitios donde no tenemos información del suelo. Esto requería una formalización conceptual como una disciplina emergente en la ciencia del suelo, porque Jenny, o sea, la concepción de Jenny no nos permitía tomar en cuenta el espacio, ¿verdad? O sea, era el suelo como una función de factores en un sitio determinado. Si yo conozco los factores en un sitio determinado, puedo conocer qué propiedades va a tener el suelo, pero necesitaba pues una formalización conceptual, porque precisamente la cartografía digital de suelos, el mapeo pedométrico, el mapeo digital de suelos, pretende pues una perspectiva de 3 dimensiones más tiempo, y eso es X, Y, latitud, longitud para cualquier punto en el espacio geográfico. Z, la tercera dimensión para cualquier profundidad. Y más tiempo, ¿no? Porque también nos interesa ver cómo va a cambiar el suelo dadas ciertas condiciones. Entonces, fíjense cómo en el 2003 se reformula el modelo conceptual. Entonces, ahora una clase o propiedad del suelo puede ser representado como una función del ambiente de formación del suelo, y se incluye al suelo en el modelo conceptual porque propiedades del suelo están correlacionadas entre sí también. Por ejemplo, hay funciones de pedotransferencia. Si yo no conozco la densidad aparente del suelo, la puedo estimar con mi contenido de carbono y puedo tener una idea, que no va a ser libre de error, pero va a ser una idea. Hay una relación directa entre el contenido de carbono y la arcilla. Entre la arcilla y el contenido de la capacidad del suelo para retener agua, etc. Entonces, el suelo se incluye, el clima, los organismos, el relieve, el material parental. Y fíjense cómo el tiempo con A de edad, si está disponible, está implícito en el modelo.
muy asociado al material parental. Por ejemplo, una capa de edad de rocas podría ser un buen representante de tiempo de formación del suelo, pero ya se incluye pues también el tiempo como algo a considerar en nuestro modelo conceptual, porque nosotros no queremos predecir datos viejos del suelo con datos nuevos, por ejemplo, de organismos, ¿no? No vamos a predecir el carbono actual, los 2020, con datos de clima de los 1900, pues no. Entonces el tiempo, la edad del suelo tiene que estar en sintonía con los datos que se tienen del ambiente de formación del suelo, de este lado de la ecuación, y el espacio. Y el espacio, en gran medida, también gracias a la geostadística y al desarrollo de la geostadística y al papel de la geostadística en los estudios de variabilidad espacial del suelo. La geostadística es una rama de la estadística que se encarga de estudiar la estructura espacial del suelo. Para estudiar la estructura espacial del suelo, la geostadística hace uso de variogramas experimentales. Los variogramas experimentales son métodos gráficos que nos ayudan a caracterizar la relación entre varianzas y entre puntos de muestreo. Ya decía yo que tenía su origen en la exploración minera, y entonces también decía cómo Daniel Krieg, a partir de analizar relaciones ambientales entre yacimientos de oro, en Sudáfrica, podía predecir condiciones ambientales donde posiblemente existieran más probabilidades de que encontraran oro, ¿verdad? Porque había relaciones espaciales, había distancias que se podían medir entre yacimientos donde sí encontraban oro y yacimientos donde no encontraban nada. Entonces era importante el espacio. Y ya decía yo también de que si esta función tiene una naturaleza en principio que es empírica, ¿no? Entonces vamos a poder conocer el error. Y este es el intercambio con el conocimiento tácito contenido en los mapas de suelo. No vamos a tener nunca ese conocimiento que tiene el edafólogo ahí para interpretar de manera tan precisa las relaciones entre el ambiente de formación del suelo, que ahí en esa área de interés, ¿verdad? En cambio, vamos a tener un modelo que va a venir acompañado de un error en el espacio estadístico, y ese es el error que nos va a ayudar a definir si nuestro modelo es apropiado o no. Y entonces en ese momento era por eso que yo decía que se convierte en un ciclo de aprendizaje estadístico, porque nosotros tenemos que estar contentos y contentas con ese error que nos vamos a encontrar por acá, si no tenemos que repensar la formulación de nuestro modelo estadístico. Y no deja de cambiar, y seguramente va a cambiar cada vez más, porque el futuro de la colecta de datos de suelos no va a ser el mismo. Es decir, hay nuevas formas de capturar información del suelo, tocándolo o sin tocarlo, por ejemplo, con lo que yo mencionaba de los sensores de proximidad. Hoy por hoy estamos acostumbrados a hacer un muestreo de suelos con tipos de inventario, a pararnos ahí, a excavar el suelo, a sacar las muestras, y está muy bien. Excavar el suelo y conocerlo en campo, de acuerdo con mi colega y gran amigo Jorge Larsson de la Conavio, es lo que se requiere para emocionarse y amar el suelo y generar esa pasión. No solamente tenemos que preocuparnos por comunicar las amenazas al suelo, también tenemos pues que preocuparnos por hacer que a la gente le guste el suelo, y entender el suelo como parte central en la vida humana, pues es una necesidad para sociedades sustentables y todo esto. Entonces, sí, es bien importante ir y excavar y conocer el suelo, pues, pero también hay que entender que hay nuevas tecnologías que nos ayudan a tomar datos de mejor manera o de manera más rápida o más barata. Y también hay que entender que el futuro de la colecta de datos de suelo va a cambiar o está cambiando por la presencia, la disponibilidad de esas nuevas tecnologías
de esas nuevas formas, ¿no? Ya decía yo, métodos de proximidad, sensores remotos que se cargan en la mano, que lleva el investigador ahí, o bien métodos electroquímicos para sacar información en laboratorio, una gran diversidad de métodos de espectroradiometría, por ejemplo, de muchas formas, por ejemplo, de rayos gamma. O sea, está cambiando, está actualizándose la manera en la cual conocemos el suelo y cómo lo medimos en campo. De igual manera, evoluciona el mapeo digital de suelos y tienen que encontrarse estas dos evoluciones, una de la colecta de datos de campo y la otra de las formas para mapear el suelo. Es natural, ¿ya? Entonces, así como están cambiando esas formas de colectar datos en campo, también está cambiando el modelo conceptual del mapeo digital de suelos constantemente. Y lo que están viendo en pantalla es otra forma más reciente de nuestra colega Sabine Grunwald en la Universidad de Florida. Entonces ella repropone un modelo conceptual donde el suelo o un atributo funcional del suelo es una función, perdón, el suelo o un atributo funcional del suelo para Z, que es una profundidad determinada del suelo, para P, que es cualquier punto en el espacio geográfico determinado por X, que es latitud y longitud, y para T, en un tiempo determinado, ¿verdad? Puede ser descrito como una función de factores como la topografía S, como los suelos S, la topografía T, el ambiente ecológico E o el material parental P, que son factores de formación del suelo más estáticos o no tan dinámicos como aquellas variables A atmosféricas, W relacionadas al ciclo del agua, B relacionadas a la biología de los ecosistemas o H asociadas a la actividad humana. Por eso el tiempo aquí está representado como una integral para distinguir precisamente que los factores de formación del suelo se pueden también caracterizar en factores estáticos y dinámicos, en factores que cambian de diferente manera que otros. Entonces, todos estos factores ahora los podemos representar de diversas fuentes de información que antes no teníamos. Por eso va evolucionando. Entonces, esto converge con la colecta de nuevos datos también, porque muchas de estas variables dinámicas las tenemos disponibles gracias a la percepción remota desde el 2021 para atrás y a veces hasta hace 30 años, por ejemplo, con misiones de satélite de Landsat o así. Hay mucha información, podría hablar de ello en otra sesión específica de percepción remota del suelo, pero hay un montón de datos que tenemos y que no podemos subutilizar. ¿Y eso qué quiere decir? Que en algún momento la información sobre el suelo que podamos extraer de aquí, pues la tenemos que utilizar también para saber dónde medir y no, porque no va a dejar de ser tardado y costoso el suelo en campo, medirlo, y no porque tengamos nuevas tecnologías y nuevas formas de analizar información, vamos a dejar de hacer perfiles tampoco, ¿no? Porque eso también es muy importante, es decir, no queremos reemplazar nada de lo convencional, sí queremos enriquecerlo y hacer más eficiente esa tarea de mapear el suelo, que no es nada sencilla y que tiene el objetivo más ambicioso todavía de habilitar sistemas de monitoreo del suelo. Por eso en muchas de estas diapositivas ustedes están viendo el logo de INEGI, porque ya estamos desarrollando con INEGI, con la CONAFOR y con la Secretaría de Agricultura, así como con otros grupos académicos, una estrategia nacional de mapeo digital de suelos operativo que también facilite la colecta de nuevos y mejores parámetros, porque no podemos medir todo el territorio en su totalidad y periódicamente. Tenemos que priorizar aquellas áreas que podemos representar mejor o menor manera con
los datos que sí tenemos sobre el ambiente de formación del suelo. Vamos a hacer una pausa de 3 minutos en la diapositiva 20 y voy a continuar entonces en 3 minutos con un poco más sobre el sistema de inferencia espacial de suelos que quisiéramos socializar el día de hoy con todas y todos ustedes. Entonces, me gustaría preguntar si hay preguntas hasta el momento. No escucho nada. Hasta ahorita no hay preguntas, Mario. La única que hicieron fue que si se iba a usar R o R Study o R Estudio y ya lo respondimos, pero no hay más preguntas por el momento. Muy bien, entonces voy a tomarme nada más un minuto para ir a servir un poquito de agua y regreso, no me tardo nada.